Bueno, hemos leído un texto, como digo, que hace algunos años, en la década de los 80 sobre todo, se leía y se predicaba mucho sobre ello, y anunciando que el Señor viene. Y bueno, yo creo es verdad que cada vez hay más señales de que el Señor está próximo a venir. Pero muchas veces, con José Antonio además, que he tenido oportunidad de hablar, pues he escuchado cosas que uno dice, bueno, bien, sí, pero realmente, ¿qué nos dice la palabra del Señor, no? Porque a veces nosotros añadimos y quitamos cositas, y sabéis que incluso hay dos, que incluso pueden ser tres corrientes. Hay quien dice que el Señor va a venir antes de la tribulación, otros que dicen que va a venir en medio y otros que dicen que va a venir después, ¿no? No voy a entrar en ese tema porque además creo que cada uno en conciencia, como digo, mire la palabra, aunque yo sí, sobre todo en el día de hoy, quiero ceñirme a lo que la palabra dice y tocar un par de aspectos, aunque este texto podría servirnos para muchas cosas. Pero al menos dos o tres cositas quisiera que nos fijáramos. Y fijaos que el texto empieza diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el apóstol, primera cosa importante, ¿por qué las cartas que escriben los apóstoles que nos han dejado en la palabra del Señor, normalmente, digamos en términos normales, cuál es la razón de que los apóstoles escribieran estas cartas? ¿Lo sabéis más o menos o no? Pues si os fijáis, incluso si leéis las cartas, los apóstoles, con las cartas que mandaban a las iglesias, lo que querían era poner orden en algunos aspectos que ellos veían que no se estaban a lo mejor haciendo en esa iglesia, o a veces porque hay epístolas que son universales, que se llaman, que es que está dirigida a cualquiera o a todas las iglesias, ¿no? Pero hay concreto, en concreto, que está dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, por eso se llama tesalonicenses, ¿vale? Y está dirigida a ellos, y el apóstol Pablo les habla una serie de cosas. Entonces, en este texto en concreto que estamos leyendo, le dice el apóstol, dice, con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él. ¿Qué es nuestra reunión con Él? El arrebatamiento, ¿no? Nos reuniremos con Él en las nubes, ¿vale? Entonces, con respecto a eso, es decir, con respecto al arrebatamiento y a la venida del Señor, tengo que deciros una serie de cosas, parece ser. Y fíjate lo que le dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, parece ser que el apóstol habría llegado a su oído que lo que da a entender el texto es que la iglesia de Tesalónica estaba ya, que el Señor va a venir ya,
y estaba tomando actitudes que a lo mejor pues no correspondían. No sé si, porque además esto se ha dado históricamente más de una vez, pero no sé si os acordáis de una secta, creo que fue por los años 70 u 80, que dijeron, bueno, el Señor viene, porque además algunos ya te dan el día, y el Señor va a venir para el 18 de septiembre de tal año, ¿no? Bueno, pues esta secta dejaron todo, dejaron trabajo, dejaron tal, y se fueron a vivir todos juntos a no sé qué parte de Nuevo México, yo que no me acuerdo muy bien. Y lo que sí me acuerdo es que, bueno, aquello fue un desastre total. Entonces el apóstol, como siervo de Dios y responsable, pues se ve que aquella iglesia estaba ya tomando unas actitudes que no correspondían con la voluntad de Dios y les mandó algo para poner orden en las cosas. Porque es curioso que de todos estos temas, muchas veces lo he dicho, pero creo que es importante repetirlo. En todos estos temas la gente parece que solo le interesaría saber cuáles son las cositas que a mí me van a hacer saber cuándo viene el Señor. No sé, supongo que para 5 minutos antes de que venga yo arrepentirme, que me perdone, y mientras tanto yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y es curioso porque no nos fijamos en que cuál es el motivo principal por el cual el Señor nos ha dejado estos textos. No son tanto las señales como a otras cosas que ahora veremos, pero bueno, las señales están. Y el mismo Señor es el que nos dice, de la misma manera que cuando veis que la higuera a la que se le han caído las hojas en el invierno empieza a echar hojas y ya sabéis que el verano está cerca, pues de la misma manera vosotros vais a ver el equivalente a esas hojas que brotan, lo vais a ver en la vida vuestra y vais a saber que el verano está cerca, pero no vais a saber exactamente cuándo va a venir el calor o cuándo va a venir. Eso está en las manos de Dios. Pero tú prepárate. Y el Señor siempre termina normalmente diciendo velad y orad. Es decir, la enseñanza con todos estos textos que el Señor más quiere recalcar en nuestra vida es que velemos y oremos. Pero ¿por qué además podríamos decir? Porque desgraciadamente como seres humanos nos dejamos llevar por tantas cosas. Y en el fondo una de las cosas que me estoy dando cuenta con todo lo que está pasando, porque bueno, creo que hay muchas lecciones que podemos sacar de la situación que vivimos en el mundo, pero de las muchas cosas que podemos aprender, os soy sincero, una de las cosas que he aprendido, por lo menos para mí personalmente, es que el ser humano es más fácil de manipular de lo que parece. Y la gente se deja manipular con bastante sencillez. Y yo me he visto sorprendido de muchas cosas. De hecho, hoy en día, y no han pasado tantos años, hoy en día se consideran normales cosas que en la misma década de los 80 o los 90 no eran normales. Si las hubiéramos dicho, nos hubieran tomado por loco. Si tú hubieras dicho, por ejemplo, vuelvo a decir, a finales de los 80 o principio de los 90, incluso casi hasta casi los 2000, por ejemplo,
que dos hombres se iban a poder casar o que dos mujeres iban a poder adoptar, tú hubieras dicho, venga ya. Y hoy es lo normal, casi. Es más, dentro de poco yo creo que los anormales vamos a ser los que nos hemos casado con una mujer, tenemos hijos, y no te digo ya si te has casado con una sola mujer. Tú eres ya un bicho de Marte o de Júpiter. Si no te has casado 4 o 8 veces por lo menos, no estás a la moda. Eso de ser fiel y tener siempre a la misma mujer y tener solamente hijos con ellas, y bueno, eso, chico, tú no estás actualizado. ¿Y qué han pasado? 20, como mucho 30 años. Y fijaos si ha cambiado la cosa. Entonces, la gente además lo ha aceptado como normal. No sé qué opináis, pero veis que no es tan difícil manipular a la gente. Y como esto podría decir muchas cosas más. Y más si los coges desde niño. Ojalá nosotros los cristianos tuviéramos tan claro lo que es enseñar a los niños, como lo tiene el enemigo. ¿Por qué el enemigo quiere los colegios? Porque sabe el poder que hay ahí. Porque la propia Biblia dice, enseña al niño en su camino, que cuando sea mayor no se apartará de él. Y yo personalmente puedo dar fe de esto. Yo conocí el Evangelio de pequeñito, me aparté de la iglesia y una vez me acuerdo, después de convertido, que le pregunté al Señor, porque había conocido a mucha gente que teniendo una crisis parecida a la mía, lo que había hecho era suicidarse o intentar suicidarse. Porque yo la crisis que tuve, que me llevó al Señor, pues digamos, en resumidas cuentas, no voy a repetir más tampoco, que ya lo habéis escuchado muchas veces mi testimonio, mi mundo se cayó. Y yo me quedé como en el vacío. Yo lo que quería era morirme. Pero me dio por clamar al Señor y el Señor me respondió a través de su palabra. Y una vez me acuerdo que le pregunté al Señor que porque no sé, lo tenía ahí y me llamó la atención, porque yo no me había suicidado a lo mejor. Y la respuesta del Espíritu fue muy clara. Acuérdate de lo que te enseñaron de niño. Yo clamé a Dios porque había recibido cosas de niño. Si de niño no hubiera recibido algo, probablemente me había pegado 2 tiros. Pero yo tenía algo que me era de referencia. Y me acuerdo, mis palabras fueron, Señor, si tú de verdad existes y lo que me han enseñado mis padres no es una mentira, ayúdame. Esas fueron mis palabras, la única oración que hice en aquellas circunstancias, y el Señor no tardó ni 2 segundos. Entonces, lo que se enseña es importante, y sobre todo a los niños. Y por eso, como Dios conoce la importancia, ¿por qué le dice al pueblo de Israel, por ejemplo, estas palabras las escribirás? Que claro, ¿cómo tomamos a veces también la cosa? Que a mí no me parece mal que escriban las palabras en el dintel, pero realmente el Señor es eso lo que quiere decir. A la entrada, a la salida, y le hablarás a tu hijo cuando vayas por el camino y le enseñarás. Vamos, es una forma de decir, yo creo que no hace falta estudiar mucho para saber. Si yo os pregunto qué le está diciendo realmente el Señor
a Moisés para que le transmita al pueblo. Que mi palabra esté contigo de forma cotidiana todos los días, al entrar, al salir, al estar dentro, al caminar con tu hijo. Que mi palabra sea el pan nuestro de cada día para todos vosotros. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Yo creo que se entiende. Cómo le buscamos a veces aquí, lo mismo que esto. Yo vuelvo a decir, no voy a tomar partido por ninguno, pero creo que la palabra está clara. Con respecto a la venida y nuestra reunión con Él, no os dejéis mover, porque Él estaba notando que en la gente de Tesalónica había movimientos raros. Y el apóstol y como responsable tenía que poner orden y le escribe esta carta y le dice, ojo, a ver si se os van a colar cosas que no tienen que colarse. Ya estáis como pensando que el Señor va a venir hoy, esta noche, a recogeros. Pero ojo, porque nada de esto va a suceder, atención a lo que dice ahora. Bueno, además fijaos lo que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El apóstol les había dado una enseñanza, les había enseñado a pensar de una manera. Pero ya se estaban colando cosas que le estaban haciendo que pensaran de otra manera. ¿Y qué les dice? No os mováis de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, ni aunque fuera una carta nuestra que os mueva de esto, el apóstol está ahí señalando algo serio. Es como diciendo, si yo te mando una carta para decirte algo que va en contra de la palabra de Dios ya establecida, tú tienes que rechazar eso. Lo único que es inamovible, lo único que es para siempre, y escrito está, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo único que es inamovible es la palabra de Dios. Todo lo demás está puesto en tela de juicio. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el Señor no puede venir y no nos podemos reunir con Él sin que pasen una serie de cosas, que son las señales que nos dicen que ya la cosa está ahí, ¿vale? Pero hasta que estas cosas de las que vamos a ver hoy no se cumplan, no va a venir el Señor. Esto está establecido así. Y fijaos, vamos a las señales que son importantes. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabéis lo que es la apostasía? La apostasía es volverse atrás de tu fe o renegar de Dios para entendernos de Dios y de su palabra. Es decir, yo a lo mejor creía hasta ahora, pero a partir de ahora ya no creo. O lo que es peor, no reniego directamente, pero tuerzo la palabra de Dios, juego con ella, hago barbaridades, porque en realidad, en lugar de creer en Dios, como no me acuerdo si lo dijimos el domingo pasado o el viernes, no me acuerdo, que los demonios creen pero tiemblan, porque la palabra creer hay que cogerla conforme lo que la Biblia dice, porque no se trata de creer y mucho menos de creer en cualquier cosa. Se trata de creer en Jesucristo, que es nuestro Salvador, y de creer obrando en consecuencia a lo que yo digo que creo. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto, no? Entonces, yo creo que ya hoy está pasando mucho. Yo no juzgo a nadie, pero no sé, tú por ejemplo, si entras en una iglesia
que se supone que es cristiana, y allí tú ves que están ligando, por ejemplo, unos con otros, que están cogiendo borracheras, que te predican en la de esta y te dicen, no, Jesucristo en realidad no es Dios. Hay una secta, por ejemplo, que dice que Jesucristo fue el primer ser creado por Dios. No voy a dar nombre, pero creo que la mayoría lo conocemos. Eso está ahí. Y curiosamente se creen los únicos cristianos verdaderos. Cosas por el estilo. Tú estás sembrando ahí una herejía que además va a hacer daño a mucha gente. He dicho antes a aquellos que estaban esperando al Señor. Pero todo esto, es decir, volverse atrás, renunciar o en realidad no creer a Dios y a su palabra, todo esto formaría parte de lo que es una apostasía general. Sabéis que la Biblia también habla que se tiene que levantar una iglesia a la que llama la gran ramera. Sabéis que la mujer representa a la iglesia en las Escrituras, ¿no? ¿Y por qué la llama la gran ramera? Porque, bueno, es una mujer, tiene aspecto de mujer, es decir, tiene aspecto de iglesia, pero no se comporta como una mujer fiel y cristiana, se comporta como una ramera. ¿Qué hace una ramera? Venderse al primero que pasa. Entonces, esto, traducido en lenguaje espiritual, ¿qué significa? Pues que se va a levantar una iglesia que tendrá apariencia de iglesia, será como una mujer, pero en la práctica y en realidad, ¿qué va a ser esta iglesia? Va a ser una prostituta con respecto al Señor, se va a vender por lo que sea. En lugar de predicar la verdadera palabra y de engendrar hijos verdaderos para el Señor, lo que va a engendrar son hijos de las tinieblas. Por eso el Señor nos da tanta advertencia. Hay un texto, lo vamos a leer, que me ha venido ahora, me parece que además lo estaba... Espérate, creo que es en Lucas, sí, lo tenía además por aquí marcado. En Lucas capítulo 12, no, 12 no, perdón, en el 11. En el capítulo 11 y en el versículo 49 en adelante, fijaos lo que dice la palabra del Señor. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. De esta generación se va a demandar esa sangre. Son palabras de Cristo. De esto muchas veces no se predica, pero aquí hay mucha tela que cortar. Porque hay cosas que nosotros no conocemos, pero que Dios sí conoce, de todas las generaciones. Y Dios, que es otra de las cosas que a veces nos preguntamos, ¿por qué permite ciertas cosas y por qué hay cosas que tardan tanto tiempo o que parecen que no van a venir? Dios es el que gobierna los tiempos, hermanos. Ahora veremos algo. Y también esto tiene su importancia. Pero volviendo un poco a lo que estaba hablando antes, sabéis que se va a levantar una iglesia a la que se llama la Gran Ramera.
pero también la Biblia habla de una iglesia verdadera, una iglesia fiel. Solo que si leéis en Apocalipsis mismo, cuando habla, por ejemplo, de la gran ramera, ¿qué nos dice el propio Apocalipsis de la gran ramera? Que estaba ebria ¿de qué? ¿Quién se acuerda del texto? ¿Sabéis lo que es estar ebrio, no? Borracho. ¿De qué estaba borracha? Imaginaos, fijaos la ilustración, imaginaos, a ver si podéis ver la imagen de esta mujer borracha, pero ¿de qué? ¿Qué? Pero dice otra cosa más, de la sangre de los santos. O sea, esta iglesia va a perseguir a los verdaderos cristianos, los va a perseguir y en muchos casos los va a matar. Fijaos, todo esto está en la palabra. De esto normalmente casi nadie habla, pero está ahí, cogéroslo, leéroslo. Entonces, los verdaderos cristianos se van a levantar en santidad verdadera para con el Señor, pero van a ser perseguidos. De hecho, en cierto modo ya casi está empezando. En muchos sitios el ser cristiano ya estorba. Y si tienes valores cristianos, como que ya no encaja mucho, porque ha cambiado la manera de ser, la manera de pensar, la manera de enfocar las cosas. Incluso dentro de ciertas iglesias ya parece que no estar casado no es tan importante, incluso se puede tomar la comunión y otras cosas, aunque no estés casado y estés conviviendo, lo siento en el alma. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿No se te enseña a ti claramente que tener relaciones fuera de un matrimonio lícito es pecado? ¿Ha cambiado Dios? ¿Qué pasa? ¿Que antes era pecado en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento ya no es pecado? No sé, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Yo a veces me quedo de verdad alucinado. ¿Es Dios el mismo ayer, hoy, por los siglos? Entonces yo pregunto, ¿lo que decía antes es lo mismo que va a decir ahora y lo mismo que va a decir mañana? ¿O Dios tiene un discurso para unos y otro discurso para otros? Y su palabra no vale nada porque ayer era una cosa y hoy es otra. Si Dios aborrece el pecado, ¿lo aborrece hoy? ¿Mañana también? ¿O solo lo aborrecía en el pasado? Hermanos, hay cosas que yo creo que no usamos ni la lógica. Y Satanás, vuelvo a decir, es tan astuto, pero yo lo que reconozco que me he sorprendido, tengo que reconocerlo. No pensaba que iba a ser tan fácil engañar a la gente, pero lo es. Y mucha gente no necesita, a lo mejor, yo ahí ya no voy a entrar a juzgar, a lo mejor es que hay mucha gente que se quiere dejar engañar. Pero ojo, porque de esto va también parte de lo que hoy tenemos. Vamos a seguir avanzando. Dice, no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No sé si será, vuelvo a decir, no voy a entrar antes, después, en medio de la tribulación. Pero lo que sí sé, porque lo dice la Biblia, es que el hombre de pecado se va a manifestar antes de que esto ocurra. O sea que hay cristianos que van a ver la manifestación del hombre de pecado. ¿Está claro? Al menos eso es lo que dice. Tú verás. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa esto? Que va a haber alguien
que va a usurpar el lugar de Dios, va a querer ser como Dios, que es lo que más anhela Satanás. Y todo lo que no sea culto a él, el que se cree Dios, ¿vale?, se lo va a cepillar. Porque él, claro, la misericordia, no te olvides, no la conoce. Él es a degüello. Aleluya. Seguimos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, ¿no os acordáis que os he enseñado acerca de todo esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Esto es importante y esto lo enlazo con lo que dije del otro texto. Aquí la única revelación que Dios quiere que sepamos es que hay un misterio de la iniquidad. Misterio no significa, porque también algunos lo entienden mal, algo mágico, algo no. Misterio significa simplemente, en la palabra, algo que todavía está velado, no se conoce. Está tapado de momento, hasta que todo se dé a conocer. Eso es un misterio, ¿vale?, en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo aquí? Hay cosas acerca del mal, porque el mal existe, qué ha pasado y de dónde arranca Satanás y un montón de cosas que a veces nos preguntamos, que de momento son un misterio, pero que ya el Señor cuando quiera nos revelará, ¿vale? Ahora, de momento son un misterio, entre otras cosas, ¿por qué? Porque Dios nos dice en otro sitio, el Señor, que el Padre es el que organiza los tiempos. ¿Qué es esto de organizar los tiempos? A ver, ¿cómo te lo explico para que me entiendas un poco? En la vida cotidiana, ¿vale? Habrás ido a la escuela alguna vez, ¿no? Si has ido a la escuela de pequeñito, ¿qué es lo primero que te enseñan? ¿Te enseñan a hacer integrales y derivadas? ¿O lo primero que te enseñan es sumar y restar? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes un programa de enseñanza, el que sea, ¿y por qué se hacen aquí, por ejemplo, los recién venidos? ¿Por qué estoy hablándole a Daisy que se quiere bautizar? ¿Y por qué hay que hacer todo esto? Porque tú necesitas un programa, tú no puedes enseñar ciertas cosas sin enseñarle algo previo. Por ejemplo, vamos a algo más sencillo. Imagínate que alguien te pide una receta para cómo hacer una paella, pero ni siquiera sabe lo que es un pimiento, una cebolla, o no sabe lo que es el azafrán, por ejemplo. Entonces, tú le dices, tú coge el azafrán, coge el otro, y el otro se queda. ¿Qué me está diciendo? Primero, antes de decirle cómo se mezcla y cómo se prepara, le tendrás que decir, mira, esto es azafrán, esto es arroz, esto es el pollo, esto es el pimiento, esto es la cebolla, esto es esto. ¿Sabes ya lo que es cada cosa? Sí. Ahora te voy a enseñar cómo se hace. ¿Verdad que esto es lo más normal en cualquier cosa de la vida? Bueno, pues si el Señor nos tiene que enseñar a nosotros cosas espirituales, Él tiene que hacer un programa de enseñanza. Y cada cosa la va a enseñar a su tiempo. Entonces,
Hay misterios en el mal, claro, y en otras muchas cosas. Y Dios lo enseñará a su tiempo. Pero los tiempos los pone Dios, no nosotros. Dios sabe cuándo tiene que enseñar las cosas. Aleluya. Y Él es el que organiza el tema. Entonces, Dios, de momento, le tiene puesto un freno a Satanás para que Satanás no pueda manifestar la maldad que él lleva en todo su esplendor, digámoslo así. Porque él sabe cuándo él va a permitir eso. De momento lo tiene frenado, lo tiene controlado. Y solamente le permite ciertas cosas. Pero llegará un día cuando el Señor considere en que le permitirá manifestarse. ¿Qué pasó con la propia vida del Señor? El Señor vivió, hizo cosas, hizo milagros y nadie le pudo poner la mano encima. Hasta que, ¿qué dice él mismo? El Señor, y él no miente. Hasta que su padre dio permiso ¿para qué? Para que lo prendieran. Cuando llegó el momento. Antes no. Y así en toda nuestra vida. Cuando tú te preguntes por qué pasan ciertas cosas en la vida tuya, lo que tienes que decir es porque es el momento de Dios. Y ya vendrá cuando toque, de momento a lo mejor toca pasar la prueba, pero después de la prueba vendrá la bendición de Dios. Aleluya. Pero lo que hay que aprender, en lugar de quejarnos tanto, es a sacarle provecho a la prueba y aprender lo más posible, porque estamos en la escuela de Dios. Y a veces aprendemos más de las pruebas que de las cosas que nos dicen. Seguimos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, porque ya está en acción el misterio, solo que hay hasta que él se ha quitado. Es decir, llegará un momento en que el freno de Dios será quitado y Satanás se manifestará. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Atención a lo que dice ahora. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a ver, aquí podemos sacar dos cosas importantes. Lo que sí te dice la palabra de Dios es que cuando llegue el momento, Satanás se le va a permitir manifestarse y su manifestación va a ser con prodigios, con señales que a muchos van a convencer, y aquí enlazamos con lo que decía antes, de con cuánta facilidad a veces la gente es engañada. Y haciendo un paréntesis, ¿no nos debería esto llevar a pensar que tenemos que prepararnos? ¿Por qué dice el Señor velad y orad? Para que no entréis en tentación. Porque Satanás nos puede engañar solamente estando realmente bajo el paraguas de Cristo. Podemos ser librados. No va a ser nuestra sabiduría humana, ni siquiera nuestra sabiduría espiritual, porque somos seres humanos imperfectos. Solamente esa comunión íntima, ese estar en Cristo, como que no creo que se pueda expresar mejor que lo que dice la Biblia, estar en Cristo, estar dentro de Cristo, es lo que nos va a guardar. Pero claro, ¿cómo se hace esto también en la práctica? He dicho que
será quitado cuando sea el tiempo de Dios, que no lo sabemos. Pero hay cositas que podemos vislumbrar y que nos tendrían que servir. ¿Os acordáis de cuando el Señor hizo juicio en Sodoma y Gomorra? ¿Os acordáis qué hizo Abraham? Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y empieza Abraham: Señor, el rey justo de toda la tierra no puede condenar. Si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿los vas a condenar? Palabra del Señor: por 50 justos no condeno la ciudad. El otro se anima. A veces queremos ser más justos que el propio Dios. Y va preguntándole así hasta que llega hasta 10. Y el Señor le dice: por 10 justos no condenaré la ciudad. Se ve que ya Abraham empieza a entrar en razón y dice: ya sé, si tú condenas la ciudad es porque no hay justo ni uno. En otros sitios se nos dice que Dios hace consumación. Consumar significa llevar a lo máximo, consumirlo todo. Es decir, Dios tiene sus momentos y normalmente sus momentos es cuando ya no hay solución. Mientras está dando advertencia, lo que le dice a esa generación: os he mandado profetas, os he mandado apóstoles, os he mandado de todo, ¿y qué habéis hecho con ellos? Los habéis rechazado, los habéis matado, pero ahora ha llegado el momento del juicio. Y ahora os voy a pedir la sangre de mis siervos, y vais a padecer. ¿Y qué pasó? Los romanos. ¿Y qué pasó con los judíos? La diáspora. Porque Dios también es justo. Y Dios tiene sus momentos. Pero hay una razón que aquí nos revela, y con esto ya termino, de por qué, incluso que también nos podíamos preguntar, a lo mejor nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿por qué Dios va a permitir que Satanás haga señales y prodigios grandes, aunque sean mentirosos? ¿Y qué dice la palabra? Dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice: por esto que no han amado la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, lo que va a marcar la división, y por esto quería que lo tuviéramos claro: ¿tú buscas la verdad o te conformas con lo primero que te dan? ¿Tú buscas al Señor y le dices: Señor, no permitas que me engañe? ¿Tú crees en la palabra del Señor como la palabra fiel que Él te ha dado y la que no te engaña nunca, y sin embargo sí te pueden engañar la palabra de los hombres? Porque esta es tu responsabilidad. El leer la Biblia no es para aprenderte versiculitos de memoria y decirlos como un papagayo. El leer la Biblia es para saber lo que Dios te dice, lo que Dios tiene para ti y cómo Dios te quiere guiar y llevar. Para eso nos ha dejado su palabra. Y para que le conozcamos, para que le busquemos, le amemos, le adoremos, le alabemos, le honremos y le dejemos que nos bendiga. Pero cuando
Dios ve un corazón. ¿Qué le dice a la iglesia de la Odisea? ¿Quién se acuerda? Tú eres tibio, ni frío ni caliente. Estás ahí poniéndole, como decimos en español, una vela a Dios y otra al diablo. Pues ¿sabes qué te dice Dios? Te vomitaré, te echaré fuera. No te quiero. En esas condiciones no. Tienes que decidir. O te vas con el demonio o te vienes conmigo. Pero si quieres estar entre dos aguas, para mí, tú eres del demonio. Y te vomito. Si tú quieres estar conmigo, tienes que estar conmigo a las duras y a las maduras, como en el matrimonio. Para lo bueno y para lo malo, que esto ya tampoco se dice hoy en día. Pero esa es la voluntad de Dios. Perdonadme la expresión, pero el matrimonio no es lo que dura la cama. El matrimonio no es algo más, ¿eh? Lo que pasa es que lo hemos convertido en lo que lo hemos convertido. Y cada uno de nosotros personalmente tiene la responsabilidad de buscar bien a Dios, de buscar en su palabra y de no dejarse engañar. Por eso el Señor dice, velad y orad. Velad y orad. Estad atento, preparaos, busca la verdad de Dios en tu vida y no deje que cualquier voz te confunda. ¿No dice también en otro sitio, mis ovejas que oyen, me conocen? Si tú quieres ser una oveja del Señor, tienes que conocer la voz de Dios. Porque el que se aparta de Dios, el que no conoce la voz de Dios, va a escuchar otras voces. ¿Y qué va a pasar con esas otras voces? Tú mismo, pero dice que Dios les da un poder engañoso para que crean la mentira. Tú estás escuchando una voz que te seduce, que te halaga, la escuchas, entra dentro de tu corazón y dice, versículo final que hemos leído, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, cuando llegue al límite, lo que dije de Sodoma y Gomorra, cuando Dios ya ha dado todas las oportunidades y ha visto que ha habido rechazo y rechazo y rechazo, y solamente Dios lo sabe, cuando los corazones estén así, entonces Dios va a permitir que Satanás se manifieste y los que no aman la verdad ni la buscan, como Pilato, que aunque tengas a Cristo delante, ni se va a enterar de quién tiene delante, porque no quiere, no tiene interés en saber lo que es verdad ni lo que es mentira. Entonces Dios le manda eso y claro, Satanás va a tener ahí campo abierto. ¿Por qué? Porque esa gente, al no buscar la verdad, lo primero que les des, que les guste, se van a enganchar a ello. Y Satanás es especialista en darte cosas que te gusten. La droga, el sexo, el alcohol, todo lo que sea, que te enganche y que te tenga esclavo y tú ni te des cuenta. Así que abramos los ojos, hermanos. Estemos atentos. No dejemos de luchar, por buscar la verdad. No te dejes, es más, soy tan estricto en esto que te digo, ni siquiera te fíes de lo que yo te estoy hablando hoy. Vete a tu casa, enciérrate con tu Padre Celestial, coge la palabra y escudriña. Y que Dios te dé luz.